El destello del diamante fue como un puñal en el corazón de Adrián Cortés. Ahí, cayendo del bolsillo rasgado del uniforme de un conserje, mientras el hombre se agachaba a recoger papeles en el pasillo del hospital, brillaba el anillo de compromiso que había puesto en el dedo de Mariana hace 20 años. El mismo anillo de zafiro azul rodeado de diamantes que ella había usado hasta su último aliento hace 6 meses. El mismo que él había enterrado con ella porque no podía soportar verlo sin su mano. Adrián sintió que el mundo se detenía, que el aire se volvía veneno en sus pulmones. ¡Tú!, rugió con una voz que hizo que todos en el pasillo se congelaran, agarrando al conserje por el cuello del uniforme con manos que temblaban de furia pura. «Profanaste su tumba, robaste el anillo de mi esposa muerta». El conserje, un hombre delgado de unos 40 años, con ojos asustados, dejó caer su trapeador y levantó las manos en rendición. «Señor, yo puedo explicar». Pero Adrián no quería explicaciones, quería sangre, porque en ese momento, mirando el anillo que había sido el último pedazo de Mariana que le quedaba, el multimillonario Adrián Cortés, dueño de la cadena hotelera más grande de 3 países, sintió que la traición era una bestia viva devorándole el pecho. Y no sabía que la verdad que estaba a punto de descubrir no solo lo rompería por dentro, sino que lo reconstruiría de formas que nunca imaginó posibles. Espera, antes de que se revele el siguiente secreto. Si esta historia ya tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Para que no te pierdas la próxima traición, venganza o redención, suscríbete y únete a nuestro círculo de historias del millonario. El siguiente giro podría cambiarlo todo. Ahora, regresemos a la historia. 2 guardias de seguridad del hospital corrieron hacia la escena. Adrián no soltaba al conserje, sus nudillos blancos de la fuerza con la que apretaba el uniforme del hombre. «¡Llamen a la policía!», ordenó Adrián. «Este hombre es un ladrón de tumbas, un maldito profanador». El conserje, de nombre Pablo Méndez, negaba con la cabeza desesperadamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, señor, no es lo que piensa. Por favor, déjeme explicar». «¿Explicar qué?», escupió Adrián. «¿Cómo violaste la tumba de mi esposa? ¿Cómo te atreviste a tocar sus restos?» «Yo no hice eso», gritó Pablo. «Ella me lo dio, Mariana me lo dio». El nombre de su esposa en boca de ese extraño fue como gasolina en el fuego de Adrián. Lo empujó contra la pared con tanta fuerza que los cuadros temblaron. «No te atrevas a decir su nombre, no tienes derecho». Uno de los guardias intervino, separándolos con cuidado. «Señor Cortés, por favor, vamos a resolver esto apropiadamente». Pero Adrián estaba más allá de la razón. Se giró hacia el director del hospital que había aparecido al escuchar la conmoción. «Quiero que llamen a la policía, ahora, y quiero que este hombre sea despedido y arrestado». El director del hospital, el doctor Ramírez, miró a Pablo con expresión confundida. «Pablo ha trabajado aquí por 15 años, nunca ha tenido un problema». «Pues ahora tiene uno», sisó Adrián. «Robó el anillo de mi difunta esposa de su tumba». Pablo estaba temblando, pero había algo en sus ojos que no era culpa. Era desesperación, la desesperación de alguien que necesita ser escuchado. «Señor Cortés», dijo con voz quebrada, «si me da 5 minutos para explicar, entenderá, por favor, por la memoria de su esposa». Adrián quería negarse, quería verlo arrastrado en esposas, pero algo en la forma en que Pablo dijo «la memoria de su esposa» hizo que dudara. «5 minutos», gruñó, «y más te vale que sea una buena explicación». Se movieron a una sala de juntas privadas. Adrián se sentó en un extremo de la mesa, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Pablo estaba al otro extremo, con un guardia de seguridad junto a él. El anillo descansaba en la mesa entre ellos, brillando bajo las luces fluorescentes como un acusador silencioso. «Habla», ordenó Adrián. Pablo respiró profundo.
limpiándose las lágrimas. Hace 6 meses, trabajaba en el turno de noche, como siempre. Estaba limpiando el piso de oncología cuando vi a una mujer sentada en la sala de espera. Estaba llorando, completamente sola. Adrián sintió que algo se apretaba en su pecho. 6 meses atrás, oncología, el último lugar donde Mariana había estado con vida. Continuó Pablo. Me acerqué a preguntarle si estaba bien. Me dijo que no, que nada estaba bien, que estaba muriendo y que su esposo estaba en una junta en el extranjero y no llegaría a tiempo. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Recordaba esa noche. Estaba en Tokio, cerrando un trato de $50 millones. Mariana le había dicho que estaba bien, que no se preocupara, que tomara el vuelo de la mañana como estaba planeado. Nunca le dijo que los doctores le habían dado solo horas de vida. Hablamos, dijo Pablo, su propia voz temblando. Durante horas. Me contó sobre usted, sobre cómo se habían conocido en la universidad, cuando usted no tenía nada y ella era hija de un diplomático. Sobre cómo su familia la había repudiado por casarse con usted. Sobre cómo habían construido el imperio juntos, desde un pequeño hostal hasta una cadena internacional. Adrián cerró los ojos. Cada palabra era una puñalada de nostalgia. Me dijo que su único arrepentimiento era no haber tenido hijos, que había pasado tanto tiempo construyendo el negocio que olvidaron construir una familia. Eso era verdad. Mariana había sufrido 3 abortos espontáneos. Después del tercero, ambos decidieron que el destino había hablado. Se dedicaron al trabajo, llenando el vacío con éxito, con viajes, con todo excepto lo que realmente querían. Y entonces, Pablo respiró temblorosamente. Me pidió un favor. Adrián abrió los ojos, mirándolo intensamente. Me dijo que su esposo, usted, no llegaría a tiempo, que moriría sola, y no quería estar sola. Me pidió que me quedara con ella, que le sostuviera la mano, que le hablara para que no tuviera miedo. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Adrián, porque sabía, con absoluta certeza, que Pablo estaba diciendo la verdad. Ese era exactamente el tipo de cosa que Mariana haría. Demasiado orgullosa para admitir su miedo, pero demasiado humana para enfrentarlo sola. Me quedé, dijo Pablo, ahora llorando abiertamente. Toda la noche le sostuve la mano, le hablé de mi familia, de mis hijos, de cosas tontas que la hicieron sonreír. Y cuando los doctores vinieron a las 5 de la mañana y dijeron que era hora, que necesitaban moverla a cuidados paliativos, ella se quitó este anillo. Pablo señaló el anillo en la mesa. Me dijo, mi esposo me dio este anillo cuando éramos pobres, gastó los ahorros de un año entero en él, y lo he usado cada día desde entonces. Pero ahora necesito que hagas algo por mí. Guárdalo. Y cuando Adrián venga, cuando pregunte por mí y descubra que morí, dale esto y dile que no estuve sola, que alguien me sostuvo la mano, que alguien me cantó en voz baja mientras me iba, porque si muero sola, él nunca se perdonará por no haber estado aquí. El mundo de Adrián se desmoronó completamente, pero, susurró con voz rota, la enterramos con el anillo. Yo mismo lo vi en su dedo en el funeral. Pablo negó con la cabeza lentamente. Ese no era el anillo, señor Cortés. Su familia, probablemente tratando de protegerlo, debe haber puesto una réplica, porque el anillo real me lo dio su esposa esa noche. Me hizo prometerle que se lo daría a usted personalmente. Que le contaría que ella no murió asustada, que murió en paz, sostenida por una mano amable. ¿Por qué tardaste 6 meses? La voz de Adrián era apenas un susurro. Porque usted desapareció, respondió Pablo. Después del funeral, nadie sabía dónde estaba. Cerró las oficinas de la empresa por 1 mes. No respondía a llamadas. Vine a su casa, pero los guardias no me dejaban pasar. Fui a todas sus propiedades.
Pero usted se había evaporado. Era verdad. Después de enterrar a Mariana, Adrián se había refugiado en un retiro privado en las montañas. Solo, sin teléfono, sin contacto con el mundo exterior, tratando de procesar un dolor que no tenía palabras. Y luego, continuó Pablo, cuando finalmente regresó, yo tuve miedo. Miedo de que no me creyera, de que pensara que era un estafador. Así que guardé el anillo, esperando el momento correcto. Y hoy, cuando lo vi caminando por el hospital, lo seguí. Estaba tratando de reunir el coraje para acercarse cuando se me cayó del bolsillo. Adrián estaba destrozado, completamente roto, porque había acusado a este hombre, este desconocido, que había hecho por su esposa lo que él no pudo hacer. Estar ahí en su último momento. «Lo siento», dijo Adrián, la voz quebrándose. «Dios, lo siento tanto». Pablo negó con la cabeza. «No tiene que disculparse. Yo entiendo». «No, no entiendes». Adrián se levantó, caminando hacia Pablo. «Tú le diste a mi esposa el consuelo que yo no pude darle. Estuviste ahí cuando yo no estuve. Y en lugar de agradecerte, casi te destrozo». Se arrodilló frente a Pablo, un gesto que hizo que el guardia de seguridad diera un paso atrás, sorprendido. «Gracias», susurró Adrián. «Gracias por sostener su mano. Gracias por no dejarla morir sola». Y entonces, el multimillonario Adrián Cortés, que no había llorado en el funeral, que había mantenido la compostura durante 6 meses de dolor insoportable, se rompió. Lloró como un niño, sollozos que venían desde lo más profundo de su alma. Y Pablo, el conserje humilde que había hecho un acto de bondad sin esperar nada a cambio, puso una mano en el hombro de Adrián y lo dejó llorar. 2 horas después, Adrián y Pablo estaban sentados en un café cerca del hospital. El anillo estaba ahora en el dedo meñique de Adrián, lo único que le quedaba lo suficientemente delgado para que le quedara. «Cuéntame todo», dijo Adrián. «Todo lo que hablaron. Quiero saberlo todo». Y Pablo, con paciencia infinita, le contó. Le contó cómo Mariana había hablado de su primer departamento, tan pequeño que la cama tocaba la estufa. Cómo Adrián había trabajado 3 empleos mientras terminaba la universidad. Cómo ella había diseñado el logo de la compañía en una servilleta de papel. Le contó cómo Mariana había hablado de su luna de miel en un hostal barato en Oaxaca, porque era todo lo que podían pagar, pero había sido perfecto porque estaban juntos. Le contó cómo, en sus últimas horas, Mariana no había hablado de dinero o de hoteles o de éxito. Solo había hablado de amor, de los pequeños momentos, de las mañanas desayunando juntos antes de que el día los separara, de las noches viendo películas viejas en el sofá. «Me dijo que si pudiera dar un consejo a cualquier persona», dijo Pablo, «sería este. No esperes. No esperes para decir te amo. No esperes para tomar vacaciones. No esperes para ser feliz, porque el tiempo es la única cosa que el dinero no puede comprar de vuelta». Adrián cerró los ojos, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en un desierto. «¿Sufrió?», preguntó finalmente, temiendo la respuesta. Pablo consideró la pregunta cuidadosamente. «Tuvo miedo al principio, pero hablamos sobre su vida, sobre usted, sobre todas las cosas hermosas que había experimentado. Y al final, cuando cerró los ojos, estaba sonriendo. Le dije que usted la estaría esperando del otro lado. Que nunca estaría realmente separada de usted». ¿Sonrió? Adrián apenas podía pronunciar las palabras. Sí, y sus últimas palabras fueron: «Dile a Adrián que lo elegiría de nuevo. En cada vida, en cada universo, siempre lo elegiría a él». Adrián se rompió de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud mezcladas con dolor. «Pablo», dijo cuando pudo hablar de nuevo, «déjame preguntarte algo. ¿Por qué lo hiciste? No te conocía, no podía pagarte. ¿Por qué te quedaste con una extraña durante toda la noche?» Pablo miró su café, pensativo. «Mi madre murió sola en un hospital cuando yo tenía 20 años. Estaba trabajando.
No pude llegar a tiempo. Durante años me carcomió la culpa de que hubiera muerto sin nadie que le sostuviera la mano. Así que, cuando vi a su esposa, sola y asustada, pensé, esta es mi oportunidad de darle a alguien más lo que mi madre no tuvo. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar ese momento. Adrián extendió la mano sobre la mesa. «Eres un hombre extraordinario, Pablo Méndez». Pablo estrechó su mano, sintiéndose abrumado. «Solo soy un conserje, señor Cortés». «No», dijo Adrián firmemente. «Eres mucho más que eso». Durante las siguientes semanas, Adrián no podía dejar de pensar en Pablo, en su bondad, en su humildad, en cómo había dado tanto sin pedir en nada a cambio. Investigó sobre él discretamente. Descubrió que Pablo tenía 3 hijos, 2 en la universidad pública, 1 todavía en la secundaria. Su esposa, Carmen, trabajaba como cajera en un supermercado. Vivían en un departamento modesto, luchando para llegar a fin de mes, pero siempre con una sonrisa. Adrián decidió que tenía que hacer algo. No como pago, porque la bondad de Pablo no tenía precio, sino como reconocimiento, como gratitud. Llamó a Pablo a su oficina una tarde. Cuando el conserje entró, vestido con ropa casual porque era su día libre, miró alrededor con ojos grandes. La oficina de Adrián ocupaba todo el piso superior del edificio corporativo más alto de la ciudad. Ventanas de piso a techo daban vistas de 360 grados. «Siéntate, por favor», dijo Adrián, señalando un sofá de cuero. Pablo se sentó nerviosamente. «¿Hice algo mal, señor Cortés?» «Por favor, llámame Adrián». «Y no hiciste nada mal, todo lo contrario». Adrián sacó un sobre de su escritorio. «He estado pensando mucho sobre lo que hiciste por Mariana, y me di cuenta de algo. Vivimos en un mundo donde la bondad se ha vuelto rara, donde la gente pasa junto a otros que sufren sin detenerse, donde la compasión ha sido reemplazada por la indiferencia». Pablo escuchaba en silencio. «Tú no eres así, y quiero honrar eso. Pero antes de entregarte este sobre, necesito que entiendas algo. Esto no es un pago. No puedes pagar por lo que hiciste. Esto es un reconocimiento, una forma de decir gracias de la única manera que sé». Adrián le entregó el sobre. Pablo lo abrió con manos temblorosas. Adentro había un cheque por 5 millones de pesos. Pablo dejó caer el sobre como si quemara. No puedo aceptar esto». «Ya sabía que dirías eso», dijo Adrián con una sonrisa triste. «Por eso también hice esto». Presionó un botón en su escritorio. Su asistente entró con una carpeta. «Estos son los documentos de matrícula pagada completa para los 3 hijos de Pablo en la universidad privada que elijan. Becas completas, incluyendo alojamiento, libros y gastos de manutención». Pablo negaba con la cabeza, abrumado. «Adrián, yo...» «Y esto», continuó Adrián, «es la escritura de una casa, no una mansión. Solo una casa de 3 habitaciones en un buen vecindario, con un jardín para que tus hijos puedan jugar. Ya está a nombre de tu esposa». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Pablo. «No puedo...» Y finalmente, Adrián se sentó junto a Pablo. «Quiero ofrecerte un trabajo». No como conserje, aunque no hay nada vergonzoso en ese trabajo, sino como director de nuestra nueva fundación benéfica, la Fundación Mariana Cortés, dedicada a ayudar a familias de pacientes terminales. Tu salario será de 200,000 pesos al mes. Pablo estaba temblando. «Adrián, esto es demasiado. No lo merezco». Adrián tomó las manos de Pablo entre las suyas. «Tú le diste paz a mi esposa en sus últimas horas. Le diste dignidad, le diste amor cuando yo no estuve ahí. No hay cantidad de dinero en el mundo que pague eso. Pero déjame hacer esto, no por ti, sino por Mariana, porque sé que si estuviera aquí, esto es exactamente lo que querría que hiciera». Pablo lloró, abrazando a Adrián con fuerza. «No sé qué decir». «Di que sí», susurró Adrián. «Di que aceptas,
porque necesito esto tanto como tú. Necesito saber que algo bueno salió de mi pérdida, que la bondad de Mariana continúa a través de ti. Sí, sollozó Pablo. Sí, acepto. La transformación de Pablo fue asombrosa. Con la educación y el mentorazgo de Adrián, se convirtió en un líder excepcional de la Fundación Mariana Cortés. La fundación ayudaba a familias cuyos seres queridos estaban en el hospital con enfermedades terminales. Pagaban hoteles cerca de los hospitales para que las familias pudieran quedarse cerca. Cubrían gastos de funeral, proporcionaban terapia de duelo. Y, lo más importante, entrenaban a voluntarios para que se sentaran con pacientes que estaban muriendo solos. El programa se llamaba Manos Amigas y se volvió internacionalmente reconocido. Adrián trabajaba codo a codo con Pablo, invirtiendo no solo dinero, sino tiempo. Por primera vez desde la muerte de Mariana, sentía que tenía propósito de nuevo. Una tarde, 2 años después de su primer encuentro, Adrián y Pablo estaban visitando un hospital donde la fundación acababa de abrir un programa nuevo. Vieron a una voluntaria, una joven de unos 20 años, sentada junto a la cama de un hombre anciano, sosteniéndole la mano mientras dormía. «Esa podría haber sido cualquiera de nosotros», dijo Adrián en voz baja, «muriendo solos, sin nadie que se preocupe». «Pero no lo estarán», respondió Pablo, «no mientras podamos evitarlo». Adrián miró a Pablo, este hombre que había entrado en su vida en el momento más oscuro y había traído luz. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Adrián. «Pasé 20 años construyendo un imperio, hoteles en 50 ciudades, $1.000 millones en activos, y pensé que eso era mi legado. Pero todo eso es solo edificios, piedra y acero. Esto», señaló a la voluntaria, «esto es legado real, vidas tocadas, dignidad preservada, amor dado libremente». «Mariana estaría orgullosa», dijo Pablo. «Lo estaría», acordó Adrián, «de los dos». El tercer aniversario de la muerte de Mariana cayó en un día lluvioso. Adrián había planeado pasarlo solo, como los 2 anteriores, visitando su tumba y sumergido en recuerdos. Pero Pablo lo llamó esa mañana. «Adrián, sé que hoy es un día difícil, pero hay algo que quisiera mostrarte. ¿Podrías venir a la fundación?». Adrián dudó, pero algo en la voz de Pablo lo convenció. Cuando llegó, el edificio de la fundación estaba lleno de gente, cientos de personas, todas vestidas elegantemente, todas calladas y respetuosas. «¿Qué es esto?», preguntó Adrián. Pablo sonrió. «Son las familias, todas las familias que hemos ayudado en los últimos 3 años. Quisieron venir hoy para honrar la memoria de Mariana, para agradecerle por crear algo hermoso de su pérdida». Adrián caminó entre la multitud, y cada persona tenía una historia. Una madre que pudo estar con su hijo moribundo gracias a la fundación. Un esposo que no tuvo que enfrentar el funeral de su esposa solo. Un niño que recibió terapia después de perder a su padre. Una por una le agradecían, no a él, sino a Mariana, por el legado que había inspirado. Al final del salón había un mural, un retrato gigante de Mariana, sonriendo, pintado por un artista famoso que había perdido a su madre el año anterior y quería contribuir. Bajo el retrato, una placa decía: «Mariana Cortés, 1975-2022. Su bondad continúa en cada mano sostenida, en cada lágrima enjugada, en cada corazón consolado». Adrián se derrumbó frente al mural, llorando abiertamente. Pero estas no eran lágrimas de dolor puro. Eran lágrimas de gratitud mezcladas con tristeza, de pérdida mezclada con propósito. Pablo se arrodilló junto a él. «Ella no se fue, Adrián. Está en cada vida que tocamos, en cada familia que ayudamos. Ella sigue aquí». Adrián asintió, incapaz de hablar. Y en ese momento sintió algo que no había sentido en 3 años: paz. Después de 5 años del día en que encontró el anillo, Adrián Cortés había cambiado por completo.
Había vendido la mitad de su imperio hotelero y había donado las ganancias a la fundación. Ya no trabajaba 80 horas a la semana. En lugar de eso, pasaba sus días visitando hospitales, hablando con familias, entrenando voluntarios. Pablo se había convertido en su mejor amigo, más cercano que cualquier socio de negocios había sido jamás. Sus familias cenaban juntas cada domingo. Los hijos de Pablo llamaban a Adrián tío, y él los adoraba como si fueran suyos. Una tarde de domingo, después de una cena particularmente ruidosa y alegre, Adrián y Pablo se sentaron en el jardín mientras el sol se ponía. ¿Qué alguna vez te arrepientes?, preguntó Pablo, de todo lo que dejaste atrás, el imperio, el poder, el dinero. Adrián consideró la pregunta. No dejé nada atrás, solo solté cosas que nunca me hicieron feliz. Los edificios no me abrazaban de vuelta, el dinero no llenaba el vacío. Pero esto, señaló hacia adentro, donde la familia de Pablo jugaba a las cartas ruidosamente, esto es riqueza real, conexión, propósito, amor. Mariana te habría amado así, dijo Pablo, más relajado, más presente. Lo sé. Adrián sonrió tristemente. Me tomó perderla para aprender cómo vivir realmente. Se sentaron en silencio cómodo por un momento. Pablo, ¿puedo preguntarte algo que siempre he querido saber? Claro. Esa noche, cuando Mariana murió, ¿realmente estaba en paz? ¿O solo me dijiste eso para que me sintiera mejor? Pablo giró para mirarlo directamente a los ojos. Estaba en paz, completamente. Sus últimas palabras fueron sobre ti, sobre cuánto te amaba, sobre cómo no cambiaría nada de su vida contigo. Murió sabiendo que fue amada, y creo que eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede esperar. Adrián sintió el familiar escozor de las lágrimas, pero ya no las combatía. Gracias por decírmelo, por estar ahí, por todo. Gracias a ti, respondió Pablo, por tomar tu dolor y convertirlo en propósito, por honrar su memoria de la forma más hermosa posible. En el 10º aniversario de la muerte de Mariana, la Fundación Mariana Cortés había ayudado a más de 50,000 familias. Tenía oficinas en 20 países, miles de voluntarios y un programa de manos amigas que había estado con más de 100,000 personas en sus últimas horas. Adrián, ahora de 65 años con cabello completamente gris, dio un discurso en el evento aniversario. Hace 10 años, comenzó, su voz resonando en el salón lleno, perdí a mi esposa. Y en mi dolor, casi destruyo al hombre que le había dado paz en sus últimas horas. Acusé a un ángel de ser un ladrón, juzgué sin conocer la verdad. Pero ese hombre, Pablo Méndez, no respondió con ira, respondió con gracia, con paciencia, con la misma bondad que había mostrado a Mariana. Y a través de él aprendí la lección más importante de mi vida, que el verdadero carácter se revela no en nuestros triunfos, sino en nuestros momentos más oscuros. Que el amor más puro es el que se da sin esperar nada a cambio. Esta fundación existe porque un conserje decidió que ninguna persona debería morir sola, porque una mujer moribunda confió en un extraño con su último mensaje de amor, y porque el dolor, cuando se canaliza correctamente, puede convertirse en la fuerza más poderosa para el bien. El salón estalló en aplausos que duraron varios minutos. Después del evento, Adrián y Pablo caminaron juntos hacia el estacionamiento. ¿Sabes qué habría pasado si no se me hubiera caído el anillo ese día?, preguntó Pablo. Adrián lo consideró. Probablemente seguiría viviendo en mi dolor, solo, vacío, construyendo hoteles que no necesitaba para llenar un vacío que nunca se llenaría. Y yo todavía sería conserje, dijo Pablo. No es que haya algo malo con eso, pero no habría encontrado este propósito, esta forma de honrar a mi madre ayudando a otros. Así que tal vez, dijo Adrián, ese momento no fue un accidente. Tal vez era exactamente lo que ambos necesitábamos. Pablo asintió.
Mariana tenía razón, ¿sabes? Sobre no esperar, sobre vivir plenamente, porque nunca sabes cuándo se acaba. Adrián tocó el anillo que ahora llevaba en una cadena alrededor de su cuello, siempre cerca de su corazón. Lo sé. Y por eso, cada día trato de vivir de una forma que la haría sentir orgullosa, de amar libremente, de dar generosamente, de estar presente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, dijo Pablo. 15 años después de ese día fatídico en el hospital, Adrián Cortés estaba en su lecho de muerte. Había vivido una vida plena desde la pérdida de Mariana. Había ayudado a cientos de miles de personas. Había encontrado paz, propósito y una segunda familia en Pablo y los suyos. Pablo estaba a su lado, como había estado al lado de Mariana años atrás. Círculo completo, susurró Adrián con voz débil. Círculo completo, acordó Pablo, sosteniendo su mano. ¿Te quedarás?, preguntó Adrián. ¿Hasta el final? Por supuesto, respondió Pablo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Nadie muere solo mientras yo esté aquí. Adrián sonrió débilmente. Dale las gracias a Mariana por mí. Dile que finalmente entendí, que no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo lo usas. Dile que tomé nuestro amor y lo convertí en algo hermoso. Ella lo sabe, dijo Pablo, y está esperándote. Bien, susurró Adrián, porque la he extrañado cada día. Sus ojos se cerraron lentamente, su respiración se hizo superficial, y Pablo, fiel hasta el final, sostuvo su mano y le habló en voz baja sobre todas las vidas que habían tocado juntos, sobre el legado que dejaban, sobre cómo el amor nunca muere realmente. Cuando Adrián exhaló su último aliento, tenía una sonrisa en el rostro, porque no murió solo, y porque sabía que su vida, especialmente la segunda mitad, había significado algo. Un anillo que simboliza amor eterno, un conserje que enseñó bondad, un dolor que se convirtió en propósito. Juntos cambiaron el mundo. Pablo, ahora director vitalicio de la fundación, se aseguró de que el legado continuara. Los hijos de Adrián y Mariana, adoptados espiritualmente en la forma de miles de personas ayudadas, seguirían creciendo. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Mariana, la fundación organizaba un evento especial, la Noche de las Manos Amigas, donde voluntarios se sentaban con pacientes terminales, sosteniéndoles las manos, cantándoles canciones, asegurándose de que nadie muriera solo, porque esa era la verdadera lección. No que el amor vence a la muerte, porque la muerte siempre gana al final, sino que el amor transforma la muerte de un final aterrador a un paso pacífico. Que la bondad de un extraño puede significar más que todas las riquezas del mundo. Que el dolor, cuando se canaliza con propósito, puede convertirse en la fuerza más poderosa para el bien. Y que a veces los ángeles vienen disfrazados de conserjes con uniformes gastados y corazones de oro. Adrián había acusado a Pablo de robar el anillo de su esposa. Pero la verdad era que Pablo le había devuelto algo mucho más valioso, la capacidad de vivir de nuevo, de amar de nuevo, de encontrar significado en la pérdida. Y ese fue el regalo más grande de todos. El regalo que continúa dando, en cada mano sostenida, en cada lágrima enjugada, en cada corazón consolado. Para siempre. Multimillonario, encontró el anillo de su difunta esposa en el bolsillo de un conserje. La verdad lo rompió por dentro. El destello del diamante fue como un puñal en el corazón de Adrián Cortés. Ahí, cayendo del bolsillo rasgado del uniforme de un conserje, mientras el hombre se agachaba a recoger papeles en el pasillo, brillaba el anillo de compromiso que había puesto en el dedo de Mariana hace 20 años. El mismo anillo de zafiro azul rodeado de diamantes que ella había usado hasta su último aliento hace 6 meses. El mismo que él había enterrado con ella porque no podía soportar verlo sin su mano. Adrián sintió que el mundo se detenía, que el aire se volvía veneno en sus pulmones.
¡Tú! Rugió con una voz que hizo que todos en el pasillo se congelaran, agarrando al conserje por el cuello del uniforme con manos que temblaban de furia pura. «Profanaste su tumba, robaste el anillo de mi esposa muerta». El conserje, un hombre delgado de unos 40 años, con ojos asustados, dejó caer su trapeador y levantó las manos en rendición. «Señor, yo puedo explicar». Pero Adrián no quería explicaciones. Quería sangre, porque en ese momento, mirando el anillo que había sido el último pedazo de Mariana que le quedaba, el multimillonario Adrián Cortés, dueño de la cadena hotelera más grande de 3 países, sintió que la traición era una bestia viva devorándole el pecho. Y no sabía que la verdad que estaba a punto de descubrir no solo lo rompería por dentro, sino que lo reconstruiría de formas que nunca imaginó posibles. Espera. Antes de que se revele el siguiente secreto, si esta historia ya tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Para que no te pierdas la próxima traición, venganza o redención, suscríbete y únete a nuestro círculo de historias del millonario. El siguiente giro podría cambiarlo todo. Ahora, regresemos a la historia. 2 guardias de seguridad del hospital corrieron hacia la escena, alertados por los gritos. Adrián no soltaba al conserje, sus nudillos blancos de la fuerza con la que apretaba el uniforme del hombre. «¡Llamen a la policía!», ordenó Adrián. «Este hombre es un ladrón de tumbas, un maldito profanador». El conserje, de nombre Pablo Méndez, negaba con la cabeza desesperadamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, señor, no es lo que piensa. Por favor, déjeme explicar». «¿Qué?», escupió Adrián. «¿Cómo violaste la tumba de mi esposa? ¿Cómo te atreviste a tocar sus restos?» «Yo no hice eso», gritó Pablo. «Ella me lo dio, Mariana me lo dio». El nombre de su esposa en boca de ese extraño fue como gasolina en el fuego de Adrián. Lo empujó contra la pared con tanta fuerza que los cuadros temblaron. «No te atrevas a decir su nombre. No tienes derecho». Uno de los guardias intervino, separándolos con cuidado. «Señor Cortés, por favor, vamos a resolver esto apropiadamente». Pero Adrián estaba más allá de la razón. Se giró hacia el director del hospital, que había aparecido al escuchar la conmoción. «Quiero que llamen a la policía, ahora». «Y quiero que este hombre sea despedido y arrestado». El director del hospital, el doctor Ramírez, miró a Pablo con expresión confundida. «Pablo ha trabajado aquí por 15 años. Nunca ha tenido un problema». «Pues ahora tiene uno», siseó Adrián. «Robó el anillo de mi difunta esposa de su tumba». Pablo estaba temblando, pero había algo en sus ojos que no era culpa. Era desesperación. La desesperación de alguien que necesita ser escuchado. «Señor Cortés», dijo con voz quebrada, «si me da 5 minutos para explicar, entenderá, por favor, por la memoria de su esposa». Adrián quería negarse, quería verlo arrastrado en esposas, pero algo en la forma en que Pablo dijo, la memoria de su esposa, hizo que dudara. «5 minutos», gruñó, «y más te vale que sea una buena explicación». Se movieron a una sala de juntas privadas. Adrián se sentó en un extremo de la mesa, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Pablo estaba al otro extremo, con un guardia de seguridad junto a él. El anillo descansaba en la mesa entre ellos, brillando bajo las luces fluorescentes como un acusador silencioso. «Habla», ordenó Adrián. Pablo respiró profundo, limpiándose las lágrimas. «Hace 6 meses, trabajaba en el turno de noche, como siempre. Estaba limpiando el piso de oncología cuando vi a una mujer sentada en la sala de espera. Estaba llorando, completamente sola». Adrián sintió que algo se apretaba en su pecho. 6 meses atrás. Oncología. El último lugar donde Mariana había estado con vida. Continuó Pablo. «Era tarde, pasada la medianoche. Me acerqué a preguntarle si estaba bien. Me dijo que no, que nada estaba bien, que estaba muriendo y que su esposo estaba en una junta en el extranjero y no llegaría a tiempo». Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Recordaba esa noche.
Estaba en Tokio, cerrando un trato de $50 millones. Mariana le había dicho que estaba bien, que no se preocupara, que tomara el vuelo de la mañana como estaba planeado. Nunca le dijo que los doctores le habían dado solo horas de vida. Hablamos, dijo Pablo, su propia voz temblando, durante horas. Me contó sobre usted, sobre cómo se habían conocido en la universidad, cuando usted no tenía nada y ella era hija de un diplomático, sobre cómo su familia la había repudiado por casarse con usted, sobre cómo habían construido el imperio juntos, desde un pequeño hostal hasta una cadena internacional. Adrián cerró los ojos. Cada palabra era una puñalada de nostalgia. Me dijo que su único arrepentimiento era no haber tenido hijos, que había pasado tanto tiempo construyendo el negocio que olvidaron construir una familia. Eso era verdad. Mariana había sufrido 3 abortos espontáneos. Después del tercero, ambos decidieron que el destino había hablado. Se dedicaron al trabajo, llenando el vacío con éxito, con viajes, con todo excepto lo que realmente querían. Y entonces Pablo respiró temblorosamente, me pidió un favor. Adrián abrió los ojos, mirándolo intensamente. Me dijo que su esposo, usted, no llegaría a tiempo, que moriría sola, y no quería estar sola. Me pidió que me quedara con ella, que le sostuviera la mano, que le hablara para que no tuviera miedo. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Adrián, porque sabía, con absoluta certeza, que Pablo estaba diciendo la verdad. Ese era exactamente el tipo de cosa que Mariana haría. Demasiado orgullosa para admitir su miedo, pero demasiado humana para enfrentarla sola. Me quedé, dijo Pablo, ahora llorando abiertamente, toda la noche. Le sostuve la mano, le hablé de mi familia, de mis hijos, de cosas tontas que la hicieron sonreír. Y cuando los doctores vinieron a las 5 de la mañana y dijeron que era hora, que necesitaban moverla a cuidados paliativos, ella se quitó este anillo. Pablo señaló el anillo en la mesa. Me dijo, mi esposo me dio este anillo cuando éramos pobres. Gastó los ahorros de un año entero en él. Y lo he usado cada día desde entonces. Pero ahora necesito que hagas algo por mí. Guárdalo. Y cuando Adrián venga, cuando pregunte por mí y descubra que morí, dale esto y dile que no estuve sola, que alguien me sostuvo la mano, que alguien me cantó en voz baja mientras me iba. Porque si muero sola, él nunca se perdonará por no haber estado aquí. El mundo de Adrián se desmoronó, completamente. Pero, susurró con voz rota, la enterramos con el anillo. Yo mismo lo vi en su dedo en el funeral. Pablo negó con la cabeza lentamente. Ese no era el anillo, señor Cortés. Su familia, probablemente tratando de protegerlo, debe haber puesto una réplica, porque el anillo real me lo dio su esposa esa noche. Me hizo prometerle que se lo daría a usted personalmente, que le contaría que ella no murió asustada, que murió en paz, sostenida por una mano amable. ¿Por qué tardaste 6 meses? La voz de Adrián era apenas un susurro. Porque usted desapareció, respondió Pablo. Después del funeral nadie sabía dónde estaba. Cerró las oficinas de la empresa por un mes. No respondía llamadas. Vine a su casa, pero los guardias no me dejaban pasar. Fui a todas sus propiedades, pero usted se había evaporado. Era verdad. Después de enterrar a Mariana, Adrián se había refugiado en un retiro privado en las montañas, solo, sin teléfono, sin contacto con el mundo exterior, tratando de procesar un dolor que no tenía palabras. Y luego, continuó Pablo, cuando finalmente regresó, yo tuve miedo de que no me creyera, de que pensara que era un estafador. Así que guardé el anillo, esperando el momento correcto. Y hoy, cuando lo vi caminando por el hospital, lo seguí. Estaba tratando de reunir el coraje para acercarme cuando se me cayó del bolsillo. Adrián estaba destrozado,
completamente roto. Porque había acusado a este hombre, este desconocido, que había hecho por su esposa lo que él no pudo hacer, estar ahí en su último momento. «Lo siento», dijo Adrián, la voz quebrándose. «Dios, lo siento tanto». Pablo negó con la cabeza. «No tiene que disculparse, yo entiendo». «No, no entiendes». Adrián se levantó, caminando hacia Pablo. «Tú le diste a mi esposa el consuelo que yo no pude darle. Estuviste ahí cuando yo no estuve, y en lugar de agradecerte, casi te destrozo». Se arrodilló frente a Pablo, un gesto que hizo que el guardia de seguridad diera un paso atrás, sorprendido. «Gracias», susurró Adrián. «Gracias por sostener su mano. Gracias por no dejarla morir sola». Y entonces, el multimillonario Adrián Cortés, que no había llorado en el funeral, que había mantenido la compostura durante 6 meses de dolor insoportable, se rompió. Lloró como un niño, sollozos que venían desde lo más profundo de su alma. Y Pablo, el conserje humilde que había hecho un acto de bondad sin esperar nada a cambio, puso una mano en el hombro de Adrián y lo dejó llorar. 2 horas después, Adrián y Pablo estaban sentados en un café cerca del hospital. El anillo estaba ahora en el dedo meñique de Adrián, lo único que le quedaba lo suficientemente delgado para que le quedara. «Cuéntame todo», dijo Adrián, «todo lo que hablaron. Quiero saberlo todo». Y Pablo, con paciencia infinita, le contó. Le contó cómo Nariana había hablado de su primer departamento, tan pequeño que la cama tocaba la estufa. Cómo Adrián había trabajado 3 empleos mientras terminaba la universidad. Cómo ella había diseñado el logo de la compañía en una servilleta de papel. Le contó cómo, en sus últimas horas, Mariana no había hablado de dinero, o de hoteles, o de éxito. Solo había hablado de amor. De los pequeños momentos. De las mañanas desayunando juntos antes de que el día los separara. De las noches viendo películas viejas en el sofá. Me dijo que si pudiera dar un consejo a cualquier persona, dijo Pablo, sería este: no esperes. No esperes para decir te amo. No esperes para tomar vacaciones. No esperes para ser feliz. Porque el tiempo es la única cosa que el dinero no puede comprar de vuelta. Adrián cerró los ojos, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en un desierto. ¿Sufrió?, preguntó finalmente, temiendo la respuesta. Pablo consideró la pregunta cuidadosamente. Tuvo miedo al principio, pero hablamos sobre su vida, sobre usted, sobre todas las cosas hermosas que había experimentado. Y al final, cuando cerró los ojos, estaba sonriendo. Le dije que usted la estaría esperando del otro lado, que nunca estaría realmente separada de usted. ¿Sonrió? Adrián apenas podía pronunciar las palabras. Sí, y sus últimas palabras fueron: dile a Adrián que lo eligiera de nuevo. En cada vida, en cada universo, siempre lo elegiría a él. Adrián se rompió de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud mezcladas con dolor. Pablo, dijo cuando pudo hablar de nuevo, déjame preguntarte algo. ¿Por qué lo hiciste? No te conocía. No podía pagarte. ¿Por qué te quedaste con una extraña durante toda la noche? Pablo miró su café, pensativo. Mi madre murió sola en un hospital cuando yo tenía 20 años. Estaba trabajando, no pude llegar a tiempo. Durante años me carcomió la culpa de que hubiera muerto sin nadie que le sostuviera la mano. Así que cuando vi a su esposa, sola y asustada, pensé: esta es mi oportunidad de darle a alguien más lo que mi madre no tuvo. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar ese momento. Adrián extendió la mano sobre la mesa. Eres un hombre extraordinario, Pablo Méndez. Pablo estrechó su mano, sintiéndose abrumado. Solo soy un conserje, señor Cortés. No, dijo Adrián firmemente. Eres mucho más que eso. Durante las siguientes semanas, Adrián no podía dejar de pensar en Pablo, en su bondad, en su humildad, en cómo había dado tanto sin pedir nada a cambio.
Investigó sobre él discretamente. Descubrió que Pablo tenía 3 hijos, 2 en la universidad pública, 1 todavía en la secundaria. Su esposa Carmen trabajaba como cajera en un supermercado. Vivían en un departamento modesto, luchando para llegar a fin de mes, pero siempre con una sonrisa. Adrián decidió que tenía que hacer algo. No como pago, porque la bondad de Pablo no tenía precio, sino como reconocimiento, como gratitud. Llamó a Pablo a su oficina una tarde. Cuando el conserje entró, vestido con ropa casual porque era su día libre, miró alrededor con ojos grandes. La oficina de Adrián ocupaba todo el piso superior del edificio corporativo más alto de la ciudad. Ventanas de piso a techo daban vistas de 360 grados. «Siéntate, por favor», dijo Adrián, señalando un sofá de cuero. Pablo se sentó nerviosamente. «¿Hice algo mal, señor Cortés?» «Por favor, llámame Adrián». «Y no hiciste nada mal, todo lo contrario». Adrián sacó un sobre de su escritorio. «He estado pensando mucho sobre lo que hiciste por Mariana, y me di cuenta de algo. Vivimos en un mundo donde la bondad se ha vuelto rara, donde la gente pasa junto a otros que sufren sin detenerse, donde la compasión ha sido reemplazada por la indiferencia». Pablo escuchaba en silencio. «Tú no eres así, y quiero honrar eso. Pero antes de darte este sobre, necesito que entiendas algo. Esto no es un pago. No puedes pagar por lo que hiciste. Esto es un reconocimiento, una forma de decir gracias de la única manera que sé». Adrián le entregó el sobre. Pablo lo abrió con manos temblorosas. Adentro había un cheque por 5 millones de pesos. Pablo dejó caer el sobre como si quemara. No puedo aceptar esto». «Ya sabía que dirías eso», dijo Adrián con una sonrisa triste. «Por eso también hice esto». Presionó un botón en su escritorio. Su asistente entró con una carpeta. «Estos son los documentos de matrícula pagada completa para los 3 hijos de Pablo en la universidad privada que elijan. Becas completas, incluyendo alojamiento, libros y gastos de manutención». Pablo negaba con la cabeza, abrumado. «Adrián, yo...» «Y esto», continuó Adrián, «es la escritura de una casa. No una mansión. Solo una casa de 3 habitaciones en un buen vecindario, con un jardín para que tus hijos puedan jugar. Ya está a nombre de tu esposa». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Pablo. «No puedo». Y finalmente, Adrián se sentó junto a Pablo. «Quiero ofrecerte un trabajo. No como conserje, aunque no hay nada vergonzoso en ese trabajo, sino como director de nuestra nueva fundación benéfica, la Fundación Mariana Cortés, dedicada a ayudar a familias de pacientes terminales. Tu salario será de 200,000 pesos al mes». Pablo estaba temblando. «Adrián, esto es demasiado. No lo merezco». Adrián tomó las manos de Pablo entre las suyas. «Tú le diste paz a mi esposa en sus últimas horas. Le diste dignidad. Le diste amor cuando yo no estuve ahí. No hay cantidad de dinero en el mundo que pague eso. Pero déjame hacer esto, no por ti, sino por Mariana, porque sé que si estuviera aquí, esto es exactamente lo que querría que hiciera». Pablo lloró, abrazando a Adrián con fuerza. «No sé qué decir». «Di que sí», susurró Adrián, «di que aceptas, porque necesito esto tanto como tú. Necesito saber que algo bueno salió de mi pérdida, que la bondad de Mariana continúa a través de ti». «Sí», sollozó Pablo, «sí, acepto». La transformación de Pablo fue asombrosa. Con la educación y el mentorado de Adrián, se convirtió en un líder excepcional de la Fundación Mariana Cortés. La fundación ayudaba a familias cuyos seres queridos estaban en el hospital con enfermedades terminales. Pagaban hoteles cerca de los hospitales para que las familias pudieran quedarse cerca. Cubrían gastos de funeral, proporcionaban terapia de duelo. Y lo más importante, entrenaban a voluntarios para que se sentaran con pacientes que estaban muriendo solos. El programa se llamaba Manos Amigas y se volvió internacionalmente reconocido. Adrián trabajaba codo a codo con Pablo, invirtiendo no solo dinero, sino tiempo.
Por primera vez desde la muerte de Mariana, sentía que tenía propósito de nuevo. Una tarde, 2 años después de su primer encuentro, Adrián y Pablo estaban visitando un hospital donde la fundación acababa de abrir un programa nuevo. Vieron a una voluntaria, una joven de unos 20 años, sentada junto a la cama de un hombre anciano, sosteniéndole la mano mientras dormía. Esa podría haber sido cualquiera de nosotros, dijo Adrián en voz baja. Muriendo solos, sin nadie que se preocupe. Pero no lo estarán, respondió Pablo. No mientras podamos evitarlo. Adrián miró a Pablo, este hombre que había entrado en su vida en el momento más oscuro y había traído luz. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Adrián. Pasé 20 años construyendo un imperio, hoteles en 50 ciudades, $1.000 millones en activos, y pensé que eso era mi legado. Pero todo eso es solo edificios, piedra y acero. Esto, señaló a la voluntaria, esto es legado real, vidas tocadas, dignidad preservada, amor dado libremente. Mariana estaría orgullosa, dijo Pablo. Lo estaría, acordó Adrián, de los dos. El tercer aniversario de la muerte de Mariana cayó en un día lluvioso. Adrián había planeado pasarlo solo, como los 2 anteriores, visitando su tumba y sumergido en recuerdos. Pero Pablo lo llamó esa mañana. Adrián, sé que hoy es un día difícil, pero hay algo que quisiera mostrarte. ¿Podrías venir a la fundación? Adrián dudó, pero algo en la voz de Pablo lo convenció. Cuando llegó, el edificio de la fundación estaba lleno de gente. Cientos de personas, todas vestidas elegantemente, todas calladas y respetuosas. ¿Qué es esto?, preguntó Adrián. Pablo sonrió. Son las familias. Todas las familias que hemos ayudado en los últimos 3 años. Quisieron venir hoy para honrar la memoria de Mariana, para agradecerle por crear algo hermoso de su pérdida. Adrián caminó entre la multitud, y cada persona tenía una historia. Una madre que pudo estar con su hijo moribundo gracias a la fundación. Un esposo que no tuvo que enfrentar el funeral de su esposa solo. Un niño que recibió terapia después de perder a su padre. Una por una, le agradecían, no a él, sino a Mariana, por el legado que había inspirado. Al final del salón había un mural, un retrato gigante de Mariana, sonriendo, pintado por un artista famoso que había perdido a su madre el año anterior y quería contribuir. Bajo el retrato, una placa decía, Mariana Cortés, 1975-2022. Su bondad continúa en cada mano sostenida, en cada lágrima enjugada, en cada corazón consolado. Adrián se derrumbó frente al mural, llorando abiertamente. Pero estas no eran lágrimas de dolor puro, eran lágrimas de gratitud mezcladas con tristeza, de pérdida mezclada con propósito. Pablo se arrodilló junto a él. Ella no se fue, Adrián. Está en cada vida que tocamos, en cada familia que ayudamos. Ella sigue aquí. Adrián asintió, incapaz de hablar. Y en ese momento sintió algo que no había sentido en 3 años. Paz. 3 años después, del día en que encontró el anillo, Adrián Cortés había cambiado por completo. Había vendido la mitad de su imperio hotelero y había donado las ganancias a la fundación. Ya no trabajaba 80 horas a la semana. En lugar de eso, pasaba sus días visitando hospitales, hablando con familias, entrenando voluntarios. Pablo se había convertido en su mejor amigo, más cercano que cualquier socio de negocios había sido jamás. Sus familias cenaban juntas cada domingo. Los hijos de Pablo llamaban a Adrián tío, y él los adoraba como si fueran suyos. Una tarde de domingo, después de una cena particularmente ruidosa y alegre, Adrián y Pablo se sentaron en el jardín mientras el sol se ponía. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Pablo, ¿de todo lo que dejaste atrás? ¿El imperio, el poder, el dinero? Adrián consideró la pregunta. No dejé nada atrás, solo solté cosas que nunca me hicieron feliz.
Los edificios no me abrazaban de vuelta. El dinero no llenaba el vacío. Pero esto, señaló hacia adentro, donde la familia de Pablo jugaba a las cartas ruidosamente, esto es riqueza real, conexión, propósito, amor. Mariana te habría amado así, más relajado, más presente. Lo sé. Adrián sonrió tristemente. Me tomó perderla para aprender cómo vivir realmente. Se sentaron en silencio cómodo por un momento. Pablo, ¿puedo preguntarte algo que siempre he querido saber? Claro, esa noche, cuando Mariana murió, ¿realmente estaba en paz? ¿O solo me dijiste eso para que me sintiera mejor? Pablo giró para mirarlo, directamente a los ojos. Estaba en paz, completamente. Sus últimas palabras fueron sobre ti, sobre cuánto te amaba, sobre cómo no cambiaría nada de su vida contigo. Murió sabiendo que fue amada, y creo que eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede esperar. Adrián sintió el familiar escozor de las lágrimas, pero ya no las combatía. Gracias por decírmelo, por estar ahí, por todo. Gracias a ti, respondió Pablo, por tomar tu dolor y convertirlo en propósito, por honrar su memoria de la forma más hermosa posible. En el 10º aniversario de la muerte de Mariana, la Fundación Mariana Cortés había ayudado a más de 50,000 familias. Tenía oficinas en 20 países, miles de voluntarios, y un programa de manos amigas que había estado con más de 100,000 personas en sus últimas horas. Adrián, ahora de 65 años, con cabello completamente gris, dio un discurso en el evento aniversario. Hace 10 años, comenzó, su voz resonando en el salón lleno. Perdí a mi esposa, y en mi dolor casi destruyo al hombre que le había dado paz en sus últimas horas. Acusé a un ángel de ser un ladrón. Juzgué sin conocer la verdad. Pero ese hombre, Pablo Méndez, no respondió con ira. Respondió con gracia, con paciencia, con la misma bondad que había mostrado a Mariana. Y a través de él aprendí la lección más importante de mi vida, que el verdadero carácter se revela no en nuestros triunfos, sino en nuestros momentos más oscuros, que la bondad no necesita audiencia, que el amor más puro es el que se da sin esperar nada a cambio. Esta fundación existe porque un conserje decidió que ninguna persona debería morir sola, porque una mujer moribunda confió en un extraño con su último mensaje de amor, y porque el dolor, cuando se canaliza correctamente, puede convertirse en la fuerza más poderosa para el bien. El salón estalló en aplausos que duraron varios minutos. Después del evento, Adrián y Pablo caminaron juntos hacia el estacionamiento. ¿Sabes qué habría pasado si no se me hubiera caído el anillo ese día?, preguntó Pablo. Adrián lo consideró. Probablemente seguiría viviendo en mi dolor, solo, vacío, construyendo hoteles que no necesitaba para llenar un vacío que nunca se llenaría. Y yo todavía sería conserje, dijo Pablo. No es que haya algo malo con eso, pero no habría encontrado este propósito, esta forma de honrar a mi madre ayudando a otros. Así que, tal vez, dijo Adrián, ese momento no fue un accidente. Tal vez era exactamente lo que ambos necesitábamos. Pablo asintió. Mariana tenía razón, ¿sabes? Sobre no esperar, sobre vivir plenamente, porque nunca sabes cuándo se acaba. Adrián tocó el anillo que ahora llevaba en una cadena alrededor de su cuello, siempre cerca de su corazón. Lo sé. Y por eso, cada día, trato de vivir de una forma que la haría sentir orgullosa, de amar libremente, de dar generosamente, de estar presente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, dijo Pablo. 15 años después de ese día fatídico en el hospital, Adrián Cortés estaba en su lecho de muerte. Había vivido una vida plena desde la pérdida de Mariana. Había ayudado a cientos de miles de personas. Había encontrado paz, propósito y una segunda familia en Pablo y los suyos. Pablo estaba a su lado, como había estado al lado de Mariana años atrás. Círculo completo.
susurró Adrián con voz débil. Círculo completo, acordó Pablo, sosteniendo su mano. ¿Te quedarás?, preguntó Adrián. ¿Hasta el final? Por supuesto, respondió Pablo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Nadie muere solo mientras yo esté aquí. Adrián sonrió débilmente. Dale las gracias a Mariana por mí. Dile que finalmente entendí, que no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo lo usas. Dile que tomé nuestro amor y lo convertí en algo hermoso. Ella lo sabe, dijo Pablo, y está esperándote. Bien, susurró Adrián, porque la he extrañado cada día. Sus ojos se cerraron lentamente. Su respiración se hizo superficial, y Pablo, fiel hasta el final, sostuvo su mano y le habló en voz baja sobre todas las vidas que habían tocado juntos, sobre el legado que dejaban, sobre cómo el amor nunca muere realmente. Cuando Adrián exhaló su último aliento, tenía una sonrisa en el rostro, porque no murió solo, y porque sabía que su vida, especialmente la segunda mitad, había significado algo. El funeral de Adrián Cortés fue diferente a cualquier otro. No hubo pompa excesiva ni displays de riqueza. En lugar de eso, miles de personas que habían sido ayudadas por la fundación vinieron a decir adiós. Lo enterraron junto a Mariana, con el anillo de zafiro finalmente devuelto a su lugar correcto, entre sus dos tumbas, en una vitrina de cristal que decía: un anillo que simboliza amor eterno, un conserje que enseñó bondad, un dolor que se convirtió en propósito. Juntos cambiaron el mundo. Pablo, ahora director vitalicio de la fundación, se aseguró de que el legado continuara. Los hijos de Adrián y Mariana, adoptados espiritualmente en la forma de miles de personas ayudadas, seguirían creciendo. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Mariana, la fundación organizaba un evento especial, la Noche de las Manos Amigas, donde voluntarios se sentaban con pacientes terminales, sosteniéndoles las manos, cantándoles canciones, asegurándose de que nadie muriera solo. Porque esa era la verdadera lección. No que el amor vence a la muerte, porque la muerte siempre gana al final, sino que el amor transforma la muerte, de un final aterrador a un paso pacífico. Que la bondad de un extraño puede significar más que todas las riquezas del mundo. Que el dolor, cuando se canaliza con propósito, puede convertirse en la fuerza más poderosa para el bien. Y que a veces los ángeles vienen disfrazados de conserjes con uniformes gastados y corazones de oro. Adrián había acusado a Pablo de robar el anillo de su esposa, pero la verdad era que Pablo le había devuelto algo mucho más valioso, la capacidad de vivir de nuevo, de amar de nuevo, de encontrar significado en la pérdida. Y ese fue el regalo más grande de todos. El regalo que continúa dando, en cada mano sostenida, en cada lágrima enjugada, en cada corazón consolado, para siempre.